Fui profesor del Instituto Seminario Mayor Diocesano y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Agustín, vicerrector y jefe de estudios. Es una persona suficientemente conocida, por lo tanto no voy a abundar en su biografía. Simplemente voy a decir que entre todos los profesores, los compañeros, solemos decir que cuando hablamos con Jesús, tenemos por lo menos 3 médicos del plan Polonia. Esto les voy a tener una idea de la profundidad de la lectura del ponente. Tú ya lo hablas. ¿Lo cambió? Porque está viendo la cara que Claro, yo te diría que 45 minutos como máximo. 45 minutos como máximo. Bueno, vamos a ver. No quiero empezar directamente con el tema. Pues a mí, lo primero que me alegra mucho de que algunas personas, por ejemplo, como el padre de Ánez, allí, han venido por el título de la conferencia, algunos sacerdotes méritos de la diócesis, algunos alumnos de San Agustín, algunos del seminario. ¿No? Mira, hace justo 11 años me encontraba aquí. También estaba pues la lección inaugural. La Constitución religiosa del hombre, entonces, pues como era 11 años menos, profesor joven de filosofía. Y pues yo tengo una cierta experiencia. El padre de un seminarista, bueno, el sacerdote, cuando terminó aquello, le dijo a su hijo mío, no me traigas a terminar una cosa de Yo creo que lo que fue lo que más lo aprendí. Decía Marañón ciertamente que la conferencia hay que dictarlas. Y tenía razón. Pero hay una regla en la retórica, ¿no? Que es la regla fundamental. Y en cualquier discurso, y creo que tiene que poner a la cultura de la gente, tiene que comprender. Para profundizar en el tema, tenéis este trabajo, ¿no? Un trabajo denso, me decía el padre Leandro Sequeiro, ¿no? Que era el libro. Trabajo denso, que yo corregí. Para, de alguna manera, apuntar una idea que yo quiero proponer, pues, si lo logro, pues sencillamente a que me he puesto a vuestra altura. Si no lo logro, pues, echarle culpa a las limitaciones del orador, que son muchas. Sin más preámbulos, pues comienzo. Hablar de las relaciones entre la ciencia y la religión es hablar una historia de tensiones y distensiones, de encuentros y desencuentros. Una historia compleja, muy compleja, donde se han dado conflictos, claro. No debemos olvidar un dato tampoco. Como por ejemplo, el Wittgenstein lo resalta, o estudios como los de Stanley Jackie. La ciencia surgió en un ámbito cristiano. Esto ya es importante. La imagen del cosmos, ¿no? Del cristianismo, un cosmos ordenado, ¿no? Que depende de una mente racional que lo ha proyectado. Un cosmos que estudiamos ya la naturaleza, pues es de alguna manera comprender a Dios, porque Dios nos habla en los libros, en la tradición decía, en el libro de la naturaleza y la Sagrada Escritura. Eso es muy importante. Eso no podemos olvidar. Ciertamente se han dado pues momentos de tensión. ¿Por qué? Básicamente porque se han confundido niveles, se han mezclado, ¿no? Quizás el científico en un momento determinado se metió a teólogo y el teólogo en un momento determinado se metió a científico. Durante las últimas décadas del siglo XX, pues parecía que las tensiones eran tiempo del pasado. Las tensiones eran tiempo del pasado, ¿no? Ya se había acabado ese fulgor positivista, perdonadme por algunas expresiones, ¿no? Donde parecía que la ciencia era la panacea de todo y el único
método de conocimiento del científico, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces parece que estamos en un tiempo de cuento, no podía ser, ¿entiendes? No podía ser una ansiedad de viaje. Lo cual es una sorpresa cuando a finales del siglo XX, la última década especialmente, y en la primera década del siglo XXI, pues resurge con mucha virulencia un ateísmo, ¿no?, de corte científico, ¿no? Voy a citar tres nombres, perdónenme ustedes, pero porque ellos mismos se autodenominan los cuatro jinetes de la poesía. Richard Dawkins, conocéis el tema de los autobuses ateos de Barcelona, pues el promotor de todo eso que hay en el fondo ideológico es un gran científico, por cierto, pero un ateo científico. Sam Harris, Christopher Hitchens y un filósofo americano llamado Daniel. Bueno, por citar, poner esos nombres, con los cuales la mayoría de ustedes no me suenan. Pues mirad, de alguna manera quiero dar respuesta a esa cuestión. Quiero dar respuesta, ¿no? Para mostrar, en primer lugar, algo que quiero que quede claro en esta mañana, en esta tarde. Desde la ciencia no se puede demostrar la existencia de Dios, tampoco su inexistencia. Pero la ciencia nos puede aportar datos sobre los que podemos reflexionar filosóficamente. Si tuviéramos que clasificar cuáles son las relaciones que se dan o se han dado entre la ciencia y la religión, varias categorías que se hayan varios de unos cuantos grandes científicos de primer nivel, que son también grandes teólogos, uno de ellos es Barth y Barth. Él dice que la relación entre la ciencia y la religión se puede clasificar en cuatro categorías. La primera es el conflicto, ¿no? Algunos mantienen que la ciencia y la religión tienen que estar inevitablemente en permanente conflicto. O mira, tienen una visión religiosa de la realidad o tienen una visión científica de la realidad. La segunda sería, pues, la independencia, ¿no? La tercera sería el diálogo y la última sería la integración, es decir, un poquito de cada una de ellas. Respecto al conflicto, ¿no? Es que, no, o tú tienes una visión religiosa o una visión científica. O tú crees en Dios o crees en la ciencia. Así digamos con claramente. Mirad, eso adolece de una confusión. Confundir lo que es la ciencia con lo que es una ideología o una filosofía materialista teñida de ciencia, se llama científico. Voy a ver lo que dice un autor que se llama Steven Weinberg, es premio Nobel, un gran físico. Dice: las creencias religiosas se van debilitando por el avance científico, ya que este golpea algunas de las bases de la religiosidad al explicar fenómenos naturales que antes eran explicados por la religión. Esto se vería agravado al considerar que las mismas experiencias religiosas pueden ser explicadas como un producto o subproducto de la evolución biológica. Traducto: con el aumento de la ciencia, del conocimiento científico, del progreso científico, mengua la religión. Y eso, para mí, es inevitable. ¿Cuál es el error? Se den cuenta, han puesto la explicación científica y la visión religiosa al mismo nivel, o una tiene razón o la otra tiene razón. Ese es un error de lo que se llama cientificismo. Por lo tanto, si alguien nos dice es que la ciencia se opone a la religión, eso no es ciencia. Eso es una ideología materialista que cae en un triple error. Si comete el siguiente error, y yo digo la palabreja complicada que es comete el primer error, es una reducción epistemológica. ¿Y qué es eso? El único método válido de conocimiento es el conocimiento científico. Yo ni siquiera de la ciencia humana, leo de ciencia que habla de la ciencia experimental, no estoy enseñando a ella. El único conocimiento que vale es el conocimiento científico. Y de la ciencia experimental, luego, o una ciencia humana, tiene el mismo método, una ciencia experimental, o otra realidad. Para una reducción que se llama ontológica. ¿Cuál es la reducción ontológica? La
Y ahí está el error. Y un subterfugio falaz, de engaño, de un sofisma, hacen pasar por lo que es una ideología, ¿no? Lo que es una ideología por ciencia. Esto es lo que dice la ciencia. No. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Entre la ciencia y la religión no tiene por qué haber ningún conflicto. Todo lo contrario, como intentaremos mostrar a lo largo de la clase. No tiene que haber ningún conflicto. El conflicto viene de que no respeta su nivel, ni su objeto, ni su objetivo. La otra categoría que podemos clasificar a la ciencia y la religión es, pues, la de la diferencia, de la independencia. Ciencia y religión son perspectivas independientes, o visiones independientes, totalmente independientes de la realidad. Hay un gran paleontólogo, Stephen Gould, pues, pues es uno de los principales promotores. La independencia también, ¿no? Se respeta en la concordancia, no puede ser. Pero ¿qué ocurre? Si ciencia y religión son como vías paralelas necesarias de la paralela, ¿no? Las paralelas nunca se encuentran hasta el infinito. Bueno, según Rayman y secundario, pero eso no lo vamos a meter en teoría, ¿no? Si son vías paralelas, ¿de qué van a dialogar? Sí. Una cosa es la religión, otra cosa es la ciencia, y otra es una personalidad esquizoide, porque por una parte, ¿no? Sostengo lo que dice la ciencia, por otra parte, soy religión, no tiene nada que ver. Sobre qué vamos a dialogar. Se respeta el recuerdo, pero es el respeto de los ojos. Habría la posibilidad, en la lógica, que es el diálogo. ¿Dónde sobre qué dialogar? Pues dialogar sobre el tema fronterizo, la realidad del espíritu, la ética, la creación, una postura de diálogo. Y había otra postura que es lo que llama Pablo integración. Y ahí lo viene eso. ¿Integración qué es? Pues intentar mirar la religión y la ciencia desde una perspectiva unitaria. Desde una perspectiva unitaria. Se puede hacer de dos maneras. Lo que haga la teología natural, los seminaristas y los filosofía que son teología natural, que a partir de los datos de la ciencia para intentar justificar la existencia de Dios. Por ejemplo, esto es lo que hice en un artículo que publiqué recientemente en Marca de Religión y Cultura, ahí donde dice el intento de una teología natural desde la ciencia. Partimos de los datos de la ciencia e intentamos justificar la existencia de Dios. Pero creo que hay algo todavía más, quizás menos ambicioso, pero más secreto, que es lo que va a apoyar la teología de la naturaleza. Y es lo que necesita. ¿Y qué es? Muy fácil. Yo para todo la idea de Dios. La idea de Dios que la puede sostener un musulmán, un cristiano o un judío, cualquier monoteísta. Una sencilla identidad de Dios, ¿no? Y entonces, pues veo si ese marco de comprensión casa, ¿no? O encaja, o mejor, los datos que nos pone la ciencia encajan. Encaja lo que nos dice la ciencia con esa visión de Dios sencilla, de la que partiría, que podría ser aceptada por todos los plantelistas en el mundo y por muchas religiones no marxistas. Encaja lo que dice la ciencia solo. Y vamos, por ahí voy a dar una imagen. Quiero mostrar que encaja mucho mejor que con una postura materialista. Leandro Sequeiro y por eso tenemos un debate, porque él va a ir también más fácil. Bueno, eso es muy pasional. Dice, no, basta con que encaje. Y yo digo, no. Yo voy más allá. Creo que del marco, de lo que no, de la fe, o mejor, de la fe, no de la fe, lo que es una realidad de un ser personal, ¿no? Omnipotente, con inteligencia, con voluntad, ¿no? Ese marco que establece, pues los datos de la ciencia encajan mejor ahí que en un marco naturalista. Y eso es lo que yo voy a intentar mostrar. No voy a intentar demostrar existencia de Dios. No, mostrar que encaja y que encaja mejor. Que la rica, voy a utilizar, que la rica ontología del teísmo, del cristianismo, viene muy bien a lo que la ciencia nos dice. Si consigo eso, ustedes me hablan una final. Si no dicen nada, como le dijeron a San Pablo, otro que te echan.
hay tres datos de la cosmología que encajan perfectamente con una visión de Dios, ¿no? Ni siquiera es ser personal, trascendente, y que difícilmente encajan con una visión materialista católica. Tres datos. Apréndalo, o si les pregunto. Primero puede sorprender. La existencia de Dios, la existencia del universo. Y le pueden decir, ¿cómo que la existencia del universo? Es que una persona materialista, naturalista, atea, no cree en la existencia del universo. Fernando Saavedra, en uno de sus últimos libros, decía: en la historia del naturalismo materialista se va sosteniendo que el universo como tal no existe. ¿Cómo que no existe? Que no lo podemos ver como un objeto. Que nosotros no podemos pensar el universo en su totalidad. En la época de Newton eso se puede sostener. ¿Por qué? Porque el universo era infinito, un espacio y un tiempo infinito. ¿No? ¿Cómo vamos a pensar el universo? El universo es una idea que nosotros tenemos en la mente, que nos sirve para configurar la vida, para organizar la vida. El universo por tanto lo podemos tratar. ¿Sabéis quién ha cambiado esa imagen? No lo han cambiado los filósofos, que ante eso poco podían hacer. ¿Quién ha cambiado esa imagen? De que el universo ya sí se puede mirar como un objeto, como una totalidad. ¿Quién ha cambiado? La cosmología moderna, la ciencia. O sea que la ciencia es precisamente la que ha abordado eso. ¿Por qué? Ustedes conocen algo de astrofísica. Si no conocen algo, llama al padre Gárez y le pide. Dice el padre Gárez, no se lo explicaré yo. Mira, según la teoría estándar del Big Bang, y también podemos también las otras visiones donde la discuto un poco en el trabajo sobre el multiverso, sobre teoría inflacionaria, sobre todo eso. Según la teoría estándar, la única que tenemos desde argumentos empíricos, se nos dice lo siguiente: este universo en el que nosotros vivimos tiene fecha inicio. 14.000 millones de años. Surgió de una gran explosión hace 14.000 millones de años. De esa gran explosión energética, pues no, donde estaban ya plasmadas las propias leyes de la naturaleza por el devenir, por la evolución de la naturaleza, de ahí surgieron pues la energía, las estructuras escalares, la estrella, la galaxia, surgió planetas como la Tierra, al menos en un planeta, vida y vida inteligente, y según esa misma teoría, dentro de X años, este mismo universo morirá, llegará a una muerte térmica, donde ya no habrá posibilidad de ningún trasvase energético. Tendrá un principio y tendrá un fin. Por lo tanto, el universo puede mirarse, se puede encontrar como un objeto. Pues si se puede mirarse como un objeto, lo podemos preguntar por su causa. Podemos preguntar por la causa. ¿Y cuál es la causa de ese universo? Hay un disputo con más argumentos, claro. ¿Cuál es la causa? ¿Esto extraña a una hipótesis teísta? ¿Esto extraña a una explicación? No. ¿Casa muy bien con el anterior o no? Si tuvo una causa, ¿cuál es la raíz de toda la causa? Dios. Algunos dirán, ¿y cuál es la causa de Dios? Stephen Hawking, por ejemplo. Pues dice, ¿cuál es la causa de Dios? No, esa pregunta ya no tiene sentido. Porque el último modelo, el último objeto sobre el que podemos preguntarnos por la causa es el universo en su conjunto, más allá. Y cuando preguntamos por la causa, esa es la primera causa, la raíz de la causa. Preguntarse por la causa es la quizá la última sentencia. Hay un gran filósofo actual, físico, que trabaja en breve, que se llama Søren Hill, y esto ha estudiado mucho el tema, ha tenido muchos trabajos sobre ese tema. Ante esa realidad, ¿saben qué dice la teoría naturalista? ¿Cuál es la causa? Él dice la nada. La nada. Y de ustedes, esto se lo dice para su nombre. Stephen Hawking dice en su último libro, el gran dice, cuerpos como las estrellas o agujeros negros no pueden aparecer de la nada, pero todo un universo sí puede. Como hay una ley de la gravedad, el universo puede ser y será creado de la nada. La creación espontánea es la razón por la cual existe el universo. Creación espontánea de la nada. Yo digo el libro, he intentado buscar, al final, ¿qué ocurre? Habla de vacío físico, de espacio de Minkowski, de Taylor. No,
la nada, al que sabe algo de filosofía, es nada. La nada es nada. No son 5 misiones, o el espacio teórico de Steinhart. No, nada de eso. La nada es nada. Y no quedamos para que la nada más. Por lo tanto, esa es la alternativa. O la otra alternativa del naturalista materialista es cogerse ahora. ¿Me cojo de ahora? No sé. Pues a veces nosotros decimos, mira, nosotros tenemos un cuadro que encaja perfectamente, Dios. Primera cosa. Segundo principio cosmológico que encaja muy bien con el marco este. El universo es racional. No es que quiero ser un caso, sino que es racionalmente entendible. Y eso se ve en su aspecto leiforme, que lo conocemos por la ley de la física. Piensen ustedes, ¿qué hace un materialista naturalista a la hora de interpretar la materia del universo? El universo es entendible. El universo es entendible, es algo que a Einstein le llamaba muchísimo la atención. Decía, ¿cómo puedo yo coger un folio, un bolígrafo o una pluma? Y en una serie de fórmulas, no explicar para el universo. Decirle, y una serie de fórmulas, el hacer es fácil. ¿Cómo es eso? Para una materialista naturalista que diga, no sé yo, no existe esa racionalidad del universo. La racionalidad la proyectamos nosotros. ¿Entendés? Nosotros proyectamos la racionalidad. Amigo, pero es que entonces se va todo a la red. Porque la propia ciencia se va a la red, la propia matemática se va a la red. Os voy a citar aquí, pues a William Sitter, un gran físico, dice, sin una fe sólida en la existencia del orden y la ley, no es posible ningún tipo de ciencia. Esta creencia no forma parte de la ciencia, sino que es precientífica, y al estar mucho más arraigada en nuestra conciencia que la misma ciencia, es la que hace posible la ciencia. La ciencia no explica la inteligibilidad del universo, la presupone. El científico no se inventa la ley, la descubre, ¿entendés? Luego, eso pasa bien con una mente racional que ha proyectado esto perfectamente. Difícilmente con la visión materialista. Tercera, el ajuste fino. Quizás para algunos el más llamativo. ¿Qué es eso del ajuste fino? Desde el principio del Big Bang, desde hace 14.000 millones de años, ¿no? Los parámetros y las constantes de la física de la naturaleza están perfectísimamente ajustados. De tal manera que si hubiera variado una vez alguno de esos parámetros o constante, el universo actual no existiría. Y el universo, por tanto, no existiría la vida. Por citar, si hubiera variado, por ejemplo, un poquito la carga de electrón, si hubiera variado la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unido el núcleo atómico, si hubiera variado la relación que existe entre la ley de la gravedad y la fuerza electromagnética, cualquier mínimo cambio hubiera hecho un universo está ajustado. De hecho, se ha propuesto una teoría que se llama el principio atrópico, ¿no? En su versión de dice, el universo está proyectado o ajustado de tal manera que como si tuviese que surgir. Y en su versión fuerte dice, no, está ajustado para que surgiese. Esa última visión ya no es científica, sino que podemos argumentar. Ese ajuste fino es difícilmente explicable desde una posición naturalista moderna, pero casa muy bien con la visión esta. Esos datos desde la cosmología. Demos un paso más. ¿Y la vida? Pensemos en la vida. Bueno, pues al menos en algún planeta surgió la vida. Don Jesús, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Al menos en algún planeta surgió la vida. Ya está, tenemos datos. Bueno, ahora podemos decir, bueno, ¿cómo se pudieron formar esas cadenas de ADN? Claro. Y entonces ya nos dice el azar necesidad, mira, ustedes den tiempo y por el azar, ¿no? Esos elementos llegarán a un momento en el que surjan. Tiempo y azar. Pues mirad, cuando aplicamos las teorías de la información, las teorías matemáticas, la probabilidad de que, por ejemplo, una cadena de ADN se conformase por azar, nos encontramos con un verdadero problema. Quizá en la materia hay una potencialidad, como decía Xavier Curie, muy sabiamente, que era conocedor de la ciencia. También fue jesuita, ¿no? Xavier Curie.
Si le aplicamos a la teoría de la información, por ejemplo, a coger un soneto de 488 letras, perdón, que eso se podría por azar, es, para que se parte de matemáticas, 10 elevado a 790. Un 10 seguido de 790. Y eso también, ahí explico un ejemplo sacado de Anthony Flew, de un texto muy interesante que recibe de Anthony Flew, sobre el deplico de Sonafi. Da la impresión de que hay algo más que el puedo hacer. ¿Me entendéis? Y si nos vamos a la vida, si nos vamos a la evolución, que pensemos un poco en la evolución, ¿no? Ha surgido ya esa primera célula, esa prueba, pues el primer ser vivo, y comienza la evolución. Si nos fijamos en la evolución, ¿qué podemos aprender de ella que sea filosóficamente interesante? ¿Qué patrones hay en la evolución? En la evolución se puede observar una serie de patrones. Por ejemplo, se van formando estructuras cada vez más complejas. Aquí hay un patrón de complejidad. Los biólogos que estudian la estructura autoorganizativa están hartos de escribir sobre eso, y algunos otros no. Hay un patrón de complejidad. Luego hay una cierta direccionalidad. Segundo, ese patrón de complejidad lleva a que surjan novedades que se llaman novedades emergentes. Es decir, es como si se dieran saltos. En a lo largo del universo hay dos saltos: la materia inerte, la vida, la conciencia, cosmogénesis, biogénesis, noogénesis, podría llegar a eso, ¿no? Pues hay patrones de complejidad, ¿no? Donde hay novedades. En tercer lugar, en esa complejidad, en esa base de la complejidad, se ha dado un proceso donde los seres cada vez son más plásticos y donde hay un aumento de espontaneidad en ellos, en su interacción. En cuarto lugar, fijaros, esa visión que tenemos neodarwinista de la naturaleza como una lucha por la supervivencia es, en cierta parte, en cierto aspecto, cuestionable. Los procesos son simbióticos, son de interdependencia. Cualquier biólogo sabe, ¿no?, que se crean que son sistemas, que si falla el elemento, se viene todo el elemento adelante. La interacción cada vez ha sido más simbiótica, por llamarlo así. ¿Qué nos impide, qué es lo que decía por esto? Que se observa, se puede decir, que podemos aplicar filosóficamente que hay una cierta direccionalidad. Y tengo que hacer la revolución aquí, no lo que está visitando, porque me acordaré. Un amigo común del Defonso, del reverendo padre de Defonso, y mío, que es un profesor electo de genética del mar, Núñez Castro. Pues él me facilitó a mí la correspondencia entre Bozarsky y Jules Verne. Bozarsky es uno de los padres del neodarwinismo, de la teoría biológica, digamos que combina la ciencia biológica, ¿no? El neodarwinismo. En esa que eso nunca lo publicó Bozarsky, pero en la carta sí está. Decía Jules Verne, decía, mira, no podemos hablar de direccionalidad cuando eso no está observado. Lo que es lo que observamos. Dice, no podemos hablar, porque claro, ¿sabes? Hablar de teología o así, en la ciencia son nombres variados. Entonces, no podemos hablar de una cita, que tengo en el documento, no podemos hablar de direccionalidad. Estoy diciendo, cuando eso es lo que realmente estamos observando. Por lo tanto, la evolución va hacia un lado, algo perfectamente asumido desde la naturaleza. Un ser que ha proyectado un universo en el que tiene que surgir alguien que en libertad, ¿no?, que se encuentre con él. Vayamos hacia el hombre, ¿no? Fijaros, quiero ser muy sintético de esto. Si nosotros cogemos al ser humano, en el proceso de evolución del ser humano hay un proceso de optimización y un proceso de humanización. Es decir, el proceso de humanización, filogenéticamente, nosotros venimos y procedemos de otra especie. Claro, no. Tenemos de la misión creacionista, ¿no? Creación, pero no es creacionismo mexicano, ¿no es? Nosotros procedemos, estamos involucrados con la especie viva. ¿De acuerdo? En el proceso de humanización, este ser, ese hombre, pues hay una novedad. Por su razón y por su libertad, ha podido generar la cultura. Ya no es un ser solamente biológico, sino un ser biológico-cultural. Por su proceso de humanización. ¿De
¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Hay un salto cualitativo entre el ser humano y la vida? ¿O no? Muchos científicos son muy reacios a establecer un salto cualitativo entre el hombre y el animal y pretenden reducir el hombre el animalismo, ¿no? ¿Pero hay un salto o no? Mira, si miramos biología del hombre, que doy muchos datos en el trabajo, hay vestigios de lo biológico del hombre en todo el animal, ¿no? Compartimos el 98-99% de los genes con un chimpancé. ¿Lo sabíamos una vez? ¿Sí? Ya se lo digo. No se me duerme. El 98-99% de los genes de un chimpancé. Pero claro, ustedes no saben que compartimos, me parece, el 60% de los genes de la memoria. Tampoco se lo dice mucho. ¿Entendés? Hay un proceso, hay una morfología, hay una capacidad craneal, la acidificación del neocorte, pero no sé qué es eso. No. Hay una estructura oseomuscular, principio de la muscularidad. Es decir, biológicamente, los elementos que recibimos proceden diremos, de la realidad de Dios. ¿De acuerdo? Pero ya, somos una nueva forma. Esos elementos han configurado una nueva realidad, una nueva forma, un salto cualitativo. Que se ve sobre todo, yo distingo sobre todo, diálogo reflexión sobre dos aspectos, sobre la razón y sobre la libertad. Y parece que poner un ejemplo sencillísimo, que ustedes lo han visto, creo que yo lo han visto, ¿vale? Ustedes se van a un jardín de infancia, ¿no? O un jardín de infancia. Y ven una niña y un niño. La niña, pues, que siempre es lo que llama, dice: buenos días, señor Dragón. Y la niña le da. El niño le dice a la niña: buenos días, princesa. Porque siempre suele ser en ese sentido más ordenado. Bueno, vamos a tomar el taxi. Fijaros en esa frase. Ahí se observa el salto cualitativo. El niño de tener. Hay unos niveles de profundidad, de significado, de símbolo, de interacción, de asombro de la realidad, de libertad, que no se puede esperar del más inteligente monoparlante. No se puede esperar. Como dice Carlos Peorlé, un libro recientísimo, profesor de la teoría filosófica de Oxford, como dice, mirar el conjunto, no puede ignorar ninguna duda. Y todo esto que digamos sobre, y esto sigue clarísimamente también lo que se llama miopía y en el carácter prematuro, nacimiento prematuro, pero no le voy a dedicar más tiempo a eso. No. Fijaros, la razón, Benito XVI hacía decía, la persona de la cuestión es saber si la razón procede de una materia irracional, pues no es lo único pensar que procede de una razón creadora. Eso no lo argumento ahí. Es difícilmente sostenible que pensemos que la razón procede de una materia irracional. Y lo que yo digo no lo dice un creyente o sin creyente. Lo dicen filósofos y científicos que no son creyentes. Por ejemplo, Thomas Mann, por citar la ley de la lógica, nuestra lógica, nuestra lógica no funciona porque estemos predispuestos biológicamente para que funcione. Eso es el absurdo, ¿no? No funciona porque estemos predispuestos biológicamente para que funcione. No, nuestra lógica pertenece a una categoría de más general. Y si nosotros, digamos, si buscamos, por ejemplo, marcianos, si hiciéramos marcianos, y hubiéramos llegado a un nivel de pensamiento, pues si nos pudiéramos entender con ellos, la línea sería la lógica sería la misma. Y la Biblia sería del mismo nivel, porque es más inteligente o menos inteligente, pero el mismo nivel. Eso difícilmente puede explicarse desde el punto de vista de la saga. No hay manera. No hay manera. Y respecto a la libertad, mira, la libertad es un grandísimo problema para un materialista capitalista. ¿Qué tiene que decir? La libertad no existe. O la libertad se confunde
Fijaros, no lo puedo explicar. No, me ha dicho Paco Carrasco lo intenta. Yo ahora voy a recordar a Peter Gash. Ella lo contaba. Yo sé que Peter Gash decía, cuando a mí intenta explicarme la razón y la libertad, intenta explicarme la razón y la libertad, desde visiones materialistas naturalistas, dice eso es como intentar explicar la cuadratura del círculo. Lo único interesante, dice él, es ver dónde está el sofisma. Tú cuando lo intentes, mira dónde está el sofisma. El sofisma puede estar en confundir. Por ejemplo, confundir es con calidad de libertad, cuando nosotros somos sensibles. ¿Atendemos? Por lo tanto, fijaros lo que quiero decir. En todo este desarrollo evolutivo, desde el principio del universo hasta el hombre, esto casa perfectamente con la imagen de Dios. Y hay más. Último dato. Hay una disciplina muy nueva que se llama neuroteología. No sé si no habéis oído hablar de la neuroteología. Sí, neuroteología, simplemente es cuáles son los sustratos biológicos neuronales, ¿no?, que de alguna manera pues, participan en obtener una experiencia religiosa. Hacer un escáner positrónico, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cosa curiosa. Hay cito, incluso es un artículo que está en internet, se puede encontrar, muy reciente. Cuando una persona tiene una experiencia, digamos, religiosa, por ejemplo, de un convento tan lejano, hay una cosa curiosa como Jesús que dice que él también. Pues sucede algo que puede ser el centro. Fijaos. Se decía que la creencia religiosa y la física tenía que ver con la corteza frontal, temporal o con el sistema límbico. No. Curiosamente, todo el cerebro se activa. Todo el cerebro se activa. También una analogía constante. Es decir, nuestro cerebro está estructurado para ese cerebro, para la reflexión. Eso es un dato. Lo que cabría esperar si la hipótesis o si la visión de Dios es correcta. ¿O no? En ese diseño, en ese proyecto de generar un ser que tiene que entrar en contacto con Dios, ¿no? Libremente, se tenía que dotar de la estructura biológica que lo posibilitase, ¿o no? Casa perfecta. Casa perfecta. Y ya concluyo. ¿Parece bien? Concluyo. Vamos. Mirad. Hay una cosa que, por ejemplo, los soy delegados de nuestra universitaria, profesores universitarios, hay una cosa. Cuando se habla de religión y ciencia, muchas veces no son los argumentos los que se utilizan, sino que hay emociones muy profundas, tanto del creyente como del increyente. No olvidemos, emociones muy profundas. Pues no. Hay un aspecto que ocurre en muchos intelectuales, lo digo para los profesores de universidad, o en muchos intelectuales. Y voy a citar a Unamuno, en el sentido trágico de la vida, hablaba del odio, creo que era del odio teológico, o antideológico, el odio antideológico. Decía, no se trata de que yo no creo, sino que se trata de que no quiero que nadie crea. Y él da a Thomas Nagel, porque esto no me lo he inventado. Thomas Nagel, por otro lado, un grandísimo filósofo. Dice, la idea, señala Nagel, de que la relación entre la mente y el mundo es algo fundante, pone nerviosa a mucha gente de la utopía y mucha gente. Creo que esto es una manifestación del miedo a la religión, que tiene grandes y a menudo perniciosas consecuencias en la vida intelectual moderna. Hablo de la experiencia que dice Tomás Nagel, ya que yo mismo padezco fuertemente este temor. Quiero que el ateísmo sea verdadero. Y me incomoda que algunas de las personas más inteligentes y bien informadas que conozco sean creyentes. No es solo que no creo en Dios y que naturalmente me gustaría estar en lo correcto. No, es que ansío que no existen Dios. No quiero que esté, no quiero que el universo sea. Es importante creer. Porque eso muchas veces no puede quedar. No quiero que sea. Es una fe. Es como si se confrontase todo. Mira, estamos en una situación de un niño que entra en una biblioteca enorme, con muchísimo tiempo. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros, no sabe cómo, no entiende la lengua
cuál es. Tal me parece a mí la actitud de hasta el más inteligente de los hombres del hombre. Vemos un universo maravillosamente ordenado y sujeto a ciertos cambios, aunque solo comprendamos puramente esta mente. Nuestra mente limitada intuye la fuerza misteriosa que mueve las creaciones. Ojalá lo hubiera escrito. Lo escribió Cristo, citado por Masada, biografía. Mirad, el universo no nos muestra el fundamento metafísico claramente, evidentemente, pero si hay evidencias no imposibles. Si algo son las que pensamos, que cuadran muy bien. Dios nos sigue hablando en la creación, en su obra. La ciencia explica esa obra. Y por cualquier profesor tiene que conocer la ciencia. Oye, esto es un culto el que no tengo ni idea de nada. No sé de culto. La filosofía la interpreta y la religión desvela su significado humano. Hasta aquí. Pero nada. Hasta aquí puedo decir. Hasta aquí la teoría. A partir de aquí, y esto es lo que voy a decir, quizás tengamos que acudir a la razón poética que hablaba María Zambrano, o el espíritu de fineza de Pascal, que surge de lo más profundo del alma y que nos hace capaz de captar ese misterio, el misterio que hay en la vida. Nosotros somos hombres y mujeres modernos, somos creyentes, ¿no? Entonces tenemos como los oídos muy tapados, los ojos muy ciegos, y es bueno destaparlo. ¿Para qué? Para poder oír y escuchar una palabra que rompe el misterio del eterno y llega hasta nosotros, como gracia. Una palabra que interpela en la verdad. Y lo que estamos diciendo, esto que yo he hablado, por eso digo que si no había entendido la culpa mía, que lo leeré, por lo menos leerlo o preparar esta cosa, no es que para aquí, literalmente nos estamos jugando la vida. ¿Cómo nos veamos? Así nos trataremos. Un precioso libro de Marcel, que era dramaturgo y filósofo personalista francés, se llama El hombre contra el humano. ¿Cómo nos veamos? Nos trataremos. Después, un último ejemplo y termino. Podemos vernos como desechos de cerebro. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Los átomos que componen a Ramón, a Alfonso, a Gabriel o a mi persona se cocieron en el horno de una estrella hace 5, 6, 7, 8 millones de años o más. ¿Saben? Es así. Los átomos que componen eso podemos vernos como desechos de estrellas, pero también podemos vernos como un polvo de estrellas proyectado para encontrarse con el divino. Como nos veamos, así nos hacemos. Literalmente nos jugamos la vida. Pues muchas gracias por soportarme. La nebulosa Eris. ¿Sabéis cómo se conoce la nebulosa Eris? Como el ojo de Dios. Pues eso es una metáfora, la propia carátula de la historia. Muchas veces decía que escucharlo es conseguir créditos, y por lo menos si voy 5 créditos me lo he llevado. Imagínense lo que yo digo que habitualmente como hice con él.